Para finalizar el módulo de presentaciones, recibimos a Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que nos presentará la propuesta Sistema de Planificación Urbana Integrada para Chile. Muy buenos días aún. Espero que se vea mejor que las pantallas han estado. Lo primero es agradecer a todos los que están presentes, miembros del Consejo, de la Universidad Católica, buenos amigos profesores y por supuesto la brillante presentación de Magdalena Vicuña y Oriol Nelo, que no solamente han iluminado la discusión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, sino que entregan nuevos componentes a este debate que está aún en proceso de consolidación. Lo segundo es decir que el sentido de este seminario, lo dije al principio, en palabras, el sentido de este seminario es abrir a discusión algo que ha estado más bien al interior del Consejo a través de grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo vienen desde el año 2014, cuando la presidenta crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, trabajando en definir el problema, en definir los desafíos, en definir incluso los avances que hemos tenido en Chile, para hacer propuestas que puedan traducirse, como ha dicho Oriol Nelo, en no solamente buenas voluntades, sino que en reformas legislativas, porque en el caso chileno particularmente, la política de solo ponerse de acuerdo, la coordinación es compleja y las leyes son muy importantes, más aún en un país, como suele decirse en los seminarios, en que las leyes se venden en las esquinas junto con el periódico. Somos un país legalista y las potestades, los derechos y las atribuciones tienen que estar claramente establecidas por leyes, si no los procesos de coordinación se hacen tremendamente difíciles. Lo que les voy a presentar, por lo tanto, es un resumen de lo que el Consejo ha estado discutiendo en etapa de cierre. Nosotros pretendemos, durante este primer semestre, terminar entregándole un documento a la Presidenta de la República y a los ministros que forman parte también de este Consejo, de manera que esto pueda traducirse en reformas legislativas de consenso y amplio que puedan finalmente ir mejorando el sistema de planificación urbana que tenemos en Chile. Por lo tanto, me voy a referir más bien a dónde estamos. Esta discusión no parte desde la construcción, más bien en el aire de un modelo ideal, sino a partir de los avances que Chile ha tenido, las definiciones generales de hacia dónde vamos, el sentido y por qué la planificación es importante y obviamente las propuestas que estamos haciendo. Claramente Chile tiene avances. Chile tiene una tradición de cerca de 90 años de planes reguladores, planes de uso de suelo, más bien tradicionales, que han permitido que múltiples profesionales que están aquí presentes hayan hecho planes que, con visión de ciudad, finalmente traducidos en normativa urbanística que permite obtener permisos, pero que el aprendizaje de estos profesionales y de estas comunidades a hacerse preguntas sobre ciudad permita que no solamente se hayan detectado las debilidades que hoy día discutimos, sino que además se hayan creado nuevas metodologías de información, nuevas metodologías de trabajo ciudadano, nuevas metodologías de planificación, que se han traducido en que gran parte de las ciudades más importantes de Chile cuenten con un plan, con las debilidades que obviamente esto tiene, pero cuenten con un plan. No estamos hablando de una situación como ocurre en otros países de Latinoamérica, donde incluso hablar de planificación es una utopía, porque primero está proveer de agua potable, alcantarillado y acceso a vivienda, y luego se hará la pregunta de cómo ordenar el territorio. Segundo, porque en materia de servicios básicos, lo que podríamos llamar lo sectorial, Chile ha tenido avances importantes, con las debilidades que también conocemos, en materia de vivienda, en materia de acceso a infraestructuras generales, en materia incluso de transporte y respecto a cobertura, etcétera. Sin embargo, a pesar de todos estos avances en la provisión de infraestructura, en la provisión de vivienda, en una cierta capacidad de ordenamiento del suelo en términos normativos, que en Chile se cumple bastante bien. Chile es un país que no cuenta con una gran cantidad de asentamientos informales e irregularidades. Sin embargo, a pesar de eso, todavía subsisten tremendas debilidades y, por lo tanto, estas especies de políticas sectoriales, por lo general traducidas en un ministerio, no han logrado satisfacer por completo algunos problemas y, en general, de aquí parte el diagnóstico de los cambios que hay que hacer. Lo primero es una cierta debilidad en la escala metropolitana. El Consejo ha reconocido que, a pesar de que los municipios han tenido avances importantes, claramente la condición de urbanidad de Chile, no basta con decir de que 9 de cada 10 chilenos, como suele decirse, viven en ciudades, sino que además de eso, 2/3 de la población vive en ciudades complejas, ciudades que están compuestas por múltiples municipios, lo que podríamos llamar ciudades metropolitanas, y no solamente las que denominamos en Chile como las 3 clásicas áreas metropolitanas de Valparaíso, Concepción y Santiago, sino ciudades que no logran resolver sus problemas solamente a partir de la administración municipal,
atomizada, pero que tampoco la logran resolver a partir de la administración sectorialista de los ministerios nacionales, que obviamente trabajan cada uno con sus propios instrumentos, con sus propias visiones y con sus propias metas. Y ese es un desafío chileno. El tema metropolitano es una de las claves fundamentales para resolver el problema de una gran parte de nuestra población. Segundo, la segregación social, un tema que ha estado en la agenda de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y claramente uno de los desafíos chilenos. Estas áreas metropolitanas particularmente gozan de problemas de exclusión social, en que, como ha dicho Oriol Nelo, muchas veces la propia planificación y las propias políticas públicas han resuelto un problema, pero han causado otro. La segregación social no ha sido causa de los asentamientos informales en Chile, ha sido en gran parte causa, por ejemplo, de políticas sectorialistas, a lo mejor en vivienda, o formas de planificación que no han recogido, por ejemplo, otra forma de ordenamiento de instrumentos de gestión del suelo. Los problemas de alto impacto que tiene la descoordinación, los conflictos que veíamos el fin de semana pasado respecto a una autopista que implicó que se terminara inundando la comuna de Providencia. Claro, uno puede echarle la culpa obviamente a la gestión de específicamente de una autopista, pero claramente sabemos que muchos de los conflictos en las ciudades tienen que ver con descoordinación. Transporte, infraestructura, permisos de edificación. Un municipio permite que se construya algo en un cierto lugar a partir de su plan, pero la infraestructura requerida es de carácter metropolitano, o la gestión de transporte la hace otra autoridad y por lo tanto la descoordinación, por mucho que haya la voluntad de coordinación, genera conflictos ampliamente que después uno tiene que estar parchando. Luego el tema de la contaminación, las ciudades chilenas gozan de algún nivel de contaminación y a pesar de que este parezca ser un tema ajeno a la planificación urbana, gran parte de los debates hoy día de Naciones Unidas que se discute respecto a sustentabilidad tiene que ver con que las ciudades debieran cooperar respecto a reducir la huella y el impacto ecológico que éstas tienen y por lo tanto los patrones de funcionamiento de las ciudades inciden fuertemente también en temas medioambientales y eso no es solamente un tema de control de emisiones, sino que es un tema de ordenamiento del territorio y ordenamiento de las actividades. Y además que para los ciudadanos particularmente, desarrollo urbano hace bastante rato ha dejado de ser símbolo de desarrollo. Es decir, si antes cuando uno presentaba un PowerPoint hace 20 años atrás, probablemente las grúas simbolizaban el desarrollo, hoy día las grúas simbolizan una amenaza y eso se ha convertido en un tema de conflicto y aunque uno muestra esta imagen del Mall de Castro, un conflicto que tuvimos hace un par de años atrás, claramente hay muchos otros ejemplos en muchas comunidades donde el desarrollo, que a veces mejora ciertos estándares, no es visto por la ciudadanía como símbolo de mejoramiento de calidad de vida y esos conflictos terminan no solamente cuestionando la legitimidad de la planificación misma, sino cuestionando también al propio Estado. Y además, porque las transformaciones que se han venido dando en Chile respecto a la exigencia de democracia, que está planteado, por ejemplo, en el debate constitucional que hoy día se da, no solamente tiene que ver con los partidos políticos o no solamente tiene que ver con las formas de votación, sino que se expresa específicamente en la demanda de la comunidad y la gente por tener mayor participación directa en lo que lo afecta en lo cotidiano y en el día a día. Eso es la ciudad. Y claramente la legitimidad de los instrumentos públicos ya no está dada porque sea hecha por expertos con máster y doctorado o personas designadas por la votación popular, sino que tiene que ver con cómo ellos participan directamente en los procesos de toma de decisión y en las decisiones que finalmente afectarán su calidad de vida y por lo tanto las demandas por mayor participación y democracia se han instalado en lo urbano fuertemente. Además, la convicción que nos lleva a nosotros a plantear de que creemos que además la ciudad y la participación en la ciudad y en la decisión de lo local y lo cotidiano, también puede ser un factor fundamental de fortalecimiento de la democracia como un tema hoy día en conflicto, particularmente en muchos países de Latinoamérica. ¿Para dónde vamos? La meta o el destino final ha sido planteado por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, política de amplio consenso en términos de actores, sectores, pero también partidos políticos, construida durante la administración anterior del presidente Piñera y ratificada por la presidenta Bachelet a través de la designación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Aquí está Antonia Lehmann, miembro del Consejo actualmente y fue la presidenta de la comisión que redactó esta política, que fija más bien la ruta o el rumbo. Un rumbo que no es simplemente a resolver algunos problemas sectoriales, sino que busca que a través de estos instrumentos uno pueda abordar estos 5 elementos que plantea la política. La necesidad de integración social como meta de las ciudades, la necesidad de darle a las ciudades y al territorio mayor equilibrio ambiental y reducir sus impactos, la necesidad de que las ciudades se conviertan en fuentes de desarrollo económico, particularmente en países como los nuestros, en que el ciclo
de decadencia de los commodities, es decir, de las economías basadas en la extracción, van absolutamente de salida, son las ciudades probablemente nuestra gran oportunidad de desarrollo e innovación, y por lo tanto son las ciudades las que deberán ser el espacio natural para que ello ocurra. El patrimonio no entendido solamente como los monumentos, sino el patrimonio entendido como la historia, como el patrimonio intangible, como la cultura, fundamentalmente lo que genera identidad en la comunidad y arraigo, y particularmente la gobernanza, es decir, lo que mencionaba anteriormente, la capacidad de dotar de capacidades institucionales, pero también de formas democráticas de tomar decisiones. Estos 5 elementos constituyen la política nacional de desarrollo urbano, lo que definimos como los elementos que se pueden traducir al ciudadano como calidad de vida y que tienen que ser plasmadas, ese es el mandato del Consejo, en instrumentos y en instituciones que las puedan llevar a cabo. ¿Qué propuesta hemos estado discutiendo a partir de este diagnóstico? Primero, el mandato de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que voy a simplemente mencionar el mayor, es que claramente para responder a estos 5 grandes desafíos se requieren mayores facultades de decisión. Sin mayores facultades de decisión es imposible responder a las expectativas, coordinar los conflictos o incluso resolver los imprevistos. Y esto se ha traducido en 3 grandes objetivos, que es nuestro mandato de este planteamiento, establecidos en la política nacional, que está aprobada por decreto, como ustedes saben, que es 1, la necesidad de reformular y ajustar los actuales instrumentos de planificación que tenemos en Chile. Implica dotar de nuevas potestades, hacerlos más vinculantes en algunos casos donde no lo son abiertamente, y obviamente establecer mayores vínculos entre ellos también. 2, la integración multisectorial, esta necesidad que planteaban los 2 anteriores expositores, porque los planes permitan la adecuada coordinación de políticas sectoriales que hoy día tienen agendas distintas. De hecho, hay planes para todo. Muchas veces yo me acuerdo hace algunos años atrás que se decía que en Chile no había planificación. Yo generalmente contestaba, no, si no es que no haya planificación, hay demasiada, pero puros planes que no conversan unos con otros. De planes tenemos muchos, algunos vinculantes, como los planes regulares, otros solamente en el papel. Y por último, la necesidad de que para que esto funcione bien tiene que ser descentralizado, tiene que ser al nivel de la ciudad y tiene que ser ampliamente participativo para que tenga la legitimidad para permanecer en el tiempo y para darle, obviamente, conducción a los procesos de desarrollo urbano que en muchos casos son imprevistos. Las fortalezas y las debilidades son conocidas por usted. Las fortalezas son, en Chile ha habido un fuerte avance en materia de programación de inversiones, no tenemos planes, pero sí una buena manera de programar gasto público, eficiente, transparente, y por lo tanto que genera cierta certidumbre respecto a la manera de utilizar los recursos del Estado. Una cobertura en materia de planificación que nos permite hablar de territorios donde ya han habido experiencias de debates, por lo menos, respecto a lo que se quiere hacer. Un cierto nivel de participación ciudadana en los planes reguladores, hoy día débil, más bien en las etapas solo de aprobación, no en las etapas de elaboración, ni menos en las etapas de diagnóstico, y para qué hablar en las etapas de seguimiento. La evaluación ambiental estratégica de los planes, el cambio legal introducido en la Ley de Bases del Medio Ambiente que permite hoy día por lo menos plantear la necesidad de que en vez de evaluar proyectos, los planes sean evaluados con una característica distinta, todavía algo en lo cual se está aprendiendo, hay mucho más que aprender en eso y mucho más que innovar que lo que podríamos decir como logro. Y por último, una creciente necesidad de coordinación multisectorial que habla de esta demanda por integrar sectores. Claramente, a pesar de que Oriol ha planteado que la coordinación puede ser un elemento crítico, en general en Chile la coordinación ha sido poco efectiva porque más bien ha llevado a simplemente sentarse en la mesa y enterarse lo que está haciendo el otro, pero las dificultades o los costos de transacción, de ponerse de acuerdo y hacer que las decisiones de uno y otro se sincronicen es tremendamente difícil y finalmente más bien no ha llevado a un cierto nivel de efectividad en planificación. Y las debilidades. Gran parte de la planificación del Estado chileno es centralista, una parte importante de las decisiones de planificación territorial, planificación de inversiones y gestión, transporte, medio ambiente, es decidido más bien a través del nivel nacional, no a través de las ciudades. Fuertemente sectorial, o sea, cajitas separadas, hay planes de vivienda, hay planes de transporte, hay planes de infraestructura, o hay listas de infraestructura, hay planes reguladores, todos dispersos. Obviamente el territorio es el mismo y por lo tanto, evidentemente, cuando el territorio es el mismo, las cosas tienen algún grado de coincidencia, pero finalmente son agendas distintas y como suele decir el intendente de Santiago, criticando justamente esto, cuando uno tiene solo un instrumento, cuando uno tiene un martillo, todo parece clavo y finalmente uno no resuelve el problema. Tercero, descoordinación y vacíos legales.
vacíos legales en áreas que no tenemos. Oriol Nelo mencionaba una de ellas. Es muy difícil hacer planificación del suelo y gestión de infraestructura si uno no tiene además los instrumentos tributarios que impidan que eso se traduzca en otros fenómenos que al final cuestionan, por ejemplo, las decisiones que se deben tomar. Muchas veces invertimos en infraestructura en un lugar o colocamos inversiones de mejoramiento urbano y con eso solo generamos exclusión social cuando lo que se quiere es mejorar la calidad de vida, porque no tenemos los instrumentos adecuados para controlar esos procesos o esas tendencias. Debilidades institucionales. Regiones y comunas que no cuentan, o áreas metropolitanas que no cuentan con la institucionalidad ni con las capacidades profesionales para llevar a cabo planes, lo cual implica que el nivel central o nacional muchas veces debe hacerse cargo de ello. La inexistencia de evaluación continua, lo decía Magdalena y lo decía Oriol, no hay evaluación continua en ninguno de los planes en Chile, los planes se hacen y se aprueban, y una vez que se aprueban uno espera que se desactualicen o que los conflictos, los incendios permitan descubrir que el plan ya no funciona, y cuando el plan ya no funciona uno lo empieza a cuestionar y luego de eso hay que reformularlo. Y la limitada participación ciudadana, que obviamente le quita legitimidad a muchos de estos procesos. ¿Qué se ha planteado dentro del debate al interior del Consejo? Primero, respecto a qué estamos hablando por planificación urbana, lo planteaba muy bien Oriol Nelo, no estamos hablando del territorio urbanizado como tradicionalmente uno lo mencionaba. Los territorios urbanos son tremendamente complejos hoy día, a pesar de que se hable de la noción de ciudad compacta, nuestros territorios están compuestos por muchas ciudades compactas y una creciente interrelación entre lo territorial y lo urbano, donde el límite de lo urbano se desdibuja en lo rural. Por lo tanto, lo que hemos asumido como debate interno es que el concepto de ciudad no es el concepto de lo urbano o de lo urbanizado, sino que el concepto de ciudad es, asumiendo las definiciones que, por ejemplo, ha planteado la OECD, es el área funcional de la ciudad. Y eso, como históricamente se le denomina el hinterland, es lo urbanizado, pero también los territorios de influencia rural, no solamente afectados por tendencias de localización de actividades como industria, servicios, turismo y actividades rurales a veces de carácter industrial, sino también por temas de riesgo y medio ambiente. Y por lo tanto, el límite de la planificación de la ciudad claramente supera lo que tradicionalmente en Chile denominamos el límite de lo urbano. La pregunta entonces, ¿cómo integrar instrumentos? ¿Cómo pasar del martillo a la navaja suiza que permita hacerlo todo, pero sin que al final sea un tremendo instrumento que sea inaplicable o maximalista? Para eso hemos planteado no tener 9 planes, porque 9 planes y 9 planes es imposible administrar, pero sí que los planes, con los básicos elementos, por lo menos se planteen preguntas frente a los problemas y desafíos de estos 9 temas. Los desafíos de la vivienda y el barrio, los desafíos de la movilidad y el transporte, los desafíos de los espacios abiertos, me refiero a los parques y el espacio público, del equipamiento urbano, del patrimonio, de las zonas de riesgo y la resiliencia, el medio ambiente, la infraestructura y el desarrollo económico. Es decir, que las metas de un plan, aunque sea físico, contemplen estos 9 elementos porque son claves como preguntas que uno se debe hacer. Actualmente muchos de los planes que hacemos se hacen 2 preguntas nomás. ¿Dónde hay que colocar la vivienda? ¿O dónde hay que poner industrias? ¿O cómo trazar las rutas de transporte? Y punto. Y la verdad que todo esto está interrelacionado, y donde colocamos transporte o desarrollo urbano generamos tendencias económicas, afectamos temas de riesgo o generamos discusiones patrimoniales. Para esto hemos tomado la idea de hablar del plan de ciudad, similar a lo que ha planteado Magdalena, en el sentido de que el plan de ciudad es una visión comprensiva del desarrollo de la ciudad que se quiere, y hablar de ciudad, no de comuna, ni de región, ni de área metropolitana, planteando que debe existir, tal cual como se plantea en el estudio, debe existir un nuevo elemento que no está presente hoy día en la planificación en Chile, que es lo que podríamos llamar la dimensión estratégica, que es la construcción de esta visión conjunta y participativa de lo que se quiere en el largo plazo, compuesto por directrices, por un diagnóstico compartido de los problemas, con la visión respecto a los indicadores o las metas, es decir, lo que la ciudad desea, que no es el plan ni la norma, sino que es básicamente los objetivos compartidos. Un plan director que le dé este orden y este paraguas a todas las otras decisiones, que sea un plan físico, tal cual ha planteado Oriol Nelo, no es un plan puesto con objetivos nomás o con metas estratégicas, sino que un plan que se traduce en una visión física del destino de desarrollo, crecimiento, infraestructura, localización de centros, los elementos fundamentales que la gente quiere discutir. Y además, además que permite una discusión ciudadana sobre lo que a la gente le importa. En los planes reguladores chilenos, la gente no quiere ir a discutir si la norma de edificación es de 15 o 18 pisos, quiere saber si van a haber torres o no van a haber torres. Quiere saber si va a haber un centro urbano o va a ser una zona de protección, no si la constructibilidad va a ser
0,4 o 0,35, que es probablemente que es lo que se les suele mostrar. Una jerga que para el ciudadano común es inentendible, por lo tanto que no lo entiende. Él solo sabe, y que alguien le cuenta probablemente, alguien se lo traduce o a veces lo asusta, le dice, mira, esto implica que tu barrio va a desaparecer, o implica que esto se va a llenar de industria, o implica que aquí se va a densificar y tu barrio como lo conociste desaparece, o implica que al revés, esta zona va a quedar abandonada y no se va a renovar. El plan director deberá ser el momento de discutir esas definiciones que los ciudadanos y que las autoridades esperan como visión. Y es eso lo que debiera como paraguas, casi como la constitución física de la ciudad, luego ordenar los instrumentos operativos que pueden tener plazos distintos, que pueden ser aprobados en tiempos distintos, que pueden sincronizarse a veces, y que son los planes reguladores, los que norman el suelo y la edificación, los planes de inversión, que en Chile no existen, tenemos programas de inversión, no planes de inversión, que permitan programar el gasto público respecto a infraestructura, por lo menos en periodos cortos de tiempo. Hemos creído que el plan director y la visión tiene que ser por lo menos a 20 años para poder ser prospectivo respecto a lo que se quiere y a las tendencias, pero los planes operativos pueden durar menos tiempo y pueden ser ajustados y revisados en plazos mucho más cortos. Y los planes de gestión, que a veces no están en la agenda, son todos esos instrumentos que no metemos dentro del bolsillo de la planificación, que son los instrumentos tributarios, los instrumentos de concesión, los mecanismos de subsidio, todos aquellos instrumentos que generan tendencias de localización, que afectan el desarrollo urbano, que controlan los efectos perversos a veces de las propias decisiones de planificación. Esos instrumentos no pueden ser manejados hoy día como instrumentos independientes, sino que deben ser parte de la planificación y gestionados en forma coherente como instrumentos de materialización de esta visión y este plan director. Y por eso es que hemos planteado que la estructura de todo plan de ciudad, independiente de la escala, debiera contener esta visión, este plan director que responda con objetivos, con visiones físicas respecto a los grandes temas de la ciudad, y que se materializa a través de instrumentos, y que instrumentos que pueden ir separados, como mencioné anteriormente. Plan regulador, en el cual en Chile existe una larga tradición, hay elementos que hay que corregir y mejorar. Plan de inversiones, que en Chile no existen planes de inversiones, se han hecho muchos experimentos, pero ninguno de ellos son vinculantes. Ningún plan de inversiones que ustedes conozcan en Chile es vinculante respecto a gasto público. Hay carteras de inversión, que es otro tema, pero hay algunos avances. Actualmente en el Congreso hay una discusión en una ley, se llama la Ley de Aportes al Espacio Público, que en uno de sus capítulos plantea la creación de un plan de inversiones en movilidad, espacio público, que permitiría, por lo tanto, dotar al sistema chileno, además de un plan regulador que regula el uso del suelo, un plan de inversiones. Nos faltaría probablemente la última patita, que es lograr que la gestión, es decir, los instrumentos económicos como los subsidios, los tributos, la tarificación, por ejemplo, o las formas de gestión de tránsito también estén integradas a este plan director. Las escalas. Si bien Orión nos ha planteado esta necesidad de que las escalas no son verticales, top-down, sino que implican relaciones hacia... Lo nuestro todavía está un poco top-down, pero intentan no reconocer esta idea de la jerarquía administrativa, nación, región, comuna, sino reconocer tipos de ciudades, y que el tema no sea hablar de las jerarquías administrativas, sino de los tipos de ciudades y los instrumentos que requieren. Es la ciudad lo que ordena esta discusión. Y por lo tanto hemos planteado 4 tipos de planes que tienen esta misma visión integral, pero que debieran tener capacidades distintas y potestades distintas dependiendo del nivel de complejidad. Lo primero, el gran desafío que se ha planteado el Consejo es responder a la creación de algún nivel de coordinación en lo metropolitano, a lo cual hemos denominado ciudades metropolitanas, ciudades sobre los 250.000 habitantes. Hoy día en Chile, como ejemplo, existen 10 de estas. Ciudades comunales, es decir, donde el gobierno de la ciudad puede recaer en un municipio, no hay más de un municipio, por lo tanto pueden ser gobernados, pero también requiere instrumentos integrados que hoy día no existen, porque son igual localidades complejas, ciudades complejas sobre los 50.000 habitantes hasta los 250.000. Comunas que están al interior de áreas metropolitanas, que obviamente no tienen las potestades de tomar toda su decisión en su territorio, porque hay temas que son de escala metropolitana y de intercomunal, pero que sí requieren tener capacidades para resolver lo local y poder tener este diálogo de pares con lo metropolitano. Y también una gran cantidad de pequeñas ciudades que hoy día en Chile a veces son miradas en menos, pero que son que reúnen un porcentaje importante de la población, que presentan niveles de calidad de vida relevantes, por lo tanto de arraigo, y que obviamente las tendencias hoy día muestran en Chile que a la medida que no se abordan estas pequeñas ciudades o localidades,
las tendencias de migración campo-ciudad, no hacia las áreas metropolitanas, sino hacia las ciudades intermedias, las va a seguir mermando. Gran parte de estas pequeñas ciudades pueden ser a veces menos complejas que un área metropolitana, pero son probablemente las más afectadas por las tendencias actuales. Son las que crecen explosivamente cuando se instala alguna actividad de carácter productivo, una minería, forestal, etcétera, multiplican su población en 10 años, la duplican o triplican, o al revés, pueden perder población dramáticamente cuando la actividad económica desaparece. Por lo tanto, son fuertemente afectadas y suelen estar siempre fuera de nuestra agenda. Lo que hemos planteado es que las ciudades metropolitanas tengan un plan que permita asumir todas las atribuciones de ordenamiento del territorio, pero también de ordenamiento de la inversión, que hoy día tienen los ministerios. Por lo tanto, el planteamiento es que todas las potestades de gestión de la infraestructura, del transporte y del uso del suelo que hoy día radican en ministerios sean traspasadas 100% a la planificación de estas ciudades metropolitanas. Esto implica también necesariamente que algunas potestades que pueden estar radicadas en las comunas suban al nivel metropolitano y que otras potestades que no tienen las comunas les permitan también su mejor desarrollo. Lo mismo respecto a ciudades comunales. Pensamos que a estas ciudades hay que dotarla también de potestades que hoy día radican en algunos ministerios y por lo tanto que tengan la capacidad de gobernar autónomamente sus territorios sin tener que depender de decisiones regionales o nacionales, tienen las capacidades, etcétera. Ciudades interiores de las metrópolis, es decir, comunas que están insertas en una ciudad mayor pero que requieren fortalecer sus capacidades para responder a lo local. Los planes metropolitanos y las áreas metropolitanas no pueden resolver todos los problemas de diseño urbano, de planificación de lo local o de relación entre lo local y lo metropolitano. Esto requiere un fortalecimiento también de las comunas, pero también va a requerir necesariamente que las comunas cedan algunos poderes que hoy día están radicados en ellas para subir a los metropolitanos, particularmente aquellos temas vinculados con los centros urbanos, donde muchas veces la planificación se hace difícil por el nivel de atomización municipal. Y por último, las ciudades pequeñas, estos núcleos menores a 50.000 habitantes que requieren fortalecer sus capacidades, autonomía y tener instrumentos más ágiles. Hoy día, por ejemplo, un plan regulador para una pequeña localidad tiene que pasar los mismos trámites, los mismos estudios que una ciudad de 400.000 habitantes. Eso no tiene mucho sentido y le quita agilidad a los procesos de gestión y planificación de estas ciudades. Por lo tanto, la estructura que hemos definido conceptualmente de gobernanza, de planes, es radicar en el gobierno nacional solo las políticas, la legislación, el presupuesto y los proyectos estratégicos nacionales, retirando por completo del nivel nacional la gestión y la planificación que hoy día realizan los ministerios por forma separada. Establecer que los gobiernos regionales puedan tener las capacidades. Hoy día hay una discusión en un proyecto de ley de crear un plan regional de ordenamiento territorial, las capacidades de ordenar el territorio, pero que claramente en vez de hacer una jerarquía vertical, uno pueda tener instrumentos distintos para ciudades metropolitanas, para ciudades comunales y obviamente para pequeñas localidades, dependiendo de los niveles de complejidad, pero también con la capacidad de programar inversiones, con la capacidad de regular el suelo y obviamente con la capacidad de utilizar estos mecanismos de gestión que a veces están dispersos en otros instrumentos. Para esto se requiere obviamente gobernanza y se requieren procesos e institucionalidades distintas. Y probablemente aquí está el mayor desafío. Ordenar legislativamente lo anterior no es tan difícil. Es difícil de explicarle a los parlamentarios, estas cosas a veces en el Parlamento se entienden poco, pero no es tan difícil. Probablemente lo que está difícil es la discusión sobre el poder, quién toma las decisiones. Y es aquí donde para hacer y llevar a cabo un esquema de este tipo, lo que se ha planteado es que se requiere que la legislación chilena en materia de planificación considere explícitamente, hoy día no lo considera, que aparte de manejar inversiones, regulación del suelo, existan procesos explícitos de diagnóstico y visión, de formulación de planes, de aprobación, de implementación, de evaluación y monitoreo y revisión y ajuste explícitos en la ley con plazos y con mecanismos, que la participación ciudadana esté presente en todos estos aspectos. Hoy día en algunos no está en ninguno y en otros está solamente en las etapas de aprobación y a veces metodológicamente en etapas de formulación. Por lo tanto, como plantea Oriol, se requiere que el diagnóstico sea participativo para tener consenso en los problemas, se requiere que la formulación sea participativa, se requiere que la aprobación obviamente sea legítimamente participativa, pero también se requiere que en el seguimiento de la implementación, en el seguimiento de si se cumplieron o no se cumplieron los mandatos, existan mecanismos de accountability y control por parte de la ciudadanía y que por lo tanto un plan pueda ser un proceso circular y continuo. En algunos casos
podrán ser procesos largos. Ciudades que tienen pocos cambios, estos procesos continuos durarán muchos años. En otros casos, a lo mejor estos procesos de ajuste y revisión van a ser bastante más rápidos. Y por último, que se requiere una institucionalidad necesaria. Si bien la coordinación puede ser un mecanismo y la buena voluntad de todos para ponerse de acuerdo puede ser un mecanismo, la verdad que alguien tiene que haber un responsable, tiene que haber una autoridad. Y por lo tanto el concepto de una autoridad de ciudad, en el caso de una ciudad comunal, un alcalde con todos los poderes, o en el caso de un área metropolitana, una autoridad metropolitana con todos los poderes responsables, electa y democrática, es fundamental. Esto requiere liderazgo, y requiere liderazgo primero para darle conducción, pero también para ser responsable de los avances. Y además se requiere institucionalidad profesional. Se requiere divisiones o unidades de planificación. En los municipios existen las secretarías comunales de planificación, pero muchas veces no manejan todas las decisiones que hay que tomar en materia de regulación, infraestructura, espacios públicos, etcétera. Se requiere fortalecer esas capacidades locales. Y para qué hablar en las regiones o en las áreas metropolitanas, simplemente no existe. En las áreas metropolitanas no existe una unidad que permita planificar en forma integral las decisiones. Hay que ir a conversar con distintos ministros, distintas autoridades o incluso empresas públicas. Y quinto, se requiere también separar los que ejecutan. La ejecución de los planes es fundamental, y me refiero fundamentalmente a las inversiones. Se requieren organismos ejecutores. Finalmente, los planes no se legitiman si no existen los instrumentos para llevarlos a cabo, y en este caso el Consejo el año pasado le planteó a la Presidenta de la República la necesidad de crear los servicios regionales de desarrollo urbano o los servicios metropolitanos de desarrollo urbano como idea de trabajo coordinado con los municipios para poder implementar planes de actuación, planes de remodelación urbana, procesos de inversión de infraestructura, y que por lo tanto estas capacidades que uno le dotaría a la autoridad metropolitana o al alcalde para poder implementar requieren organismos especializados respecto al desarrollo de las infraestructuras. Todos estos conllevan esta visión, esta idea, como diríamos en el fútbol, de que a pesar de que el equipo tenga buenos jugadores, tenga Messi, Neymar, como en el Barcelona, tenga un director técnico que tome buenas decisiones y tenga una estrategia que permita que el equipo gane el campeonato. Para eso la planificación no es solamente un organismo, no es solamente un instrumento técnico, como ha planteado muy bien Oriol, sino que es un instrumento democrático y una oportunidad para darle legitimidad al Estado, una oportunidad para darle legitimidad a la toma de decisiones y una oportunidad para aquellos que obviamente estamos convencidos aquí de que las ciudades sean un motor de desarrollo y de generación de calidad de vida. Muchas gracias.